¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a revisar un tema que tiene que ver con las propiedades de la materia, porque nos vamos a basar en una actividad que tiene que ver con la densidad, una propiedad que tiene la materia que nos ayuda a diferenciarla de otra. Pero al final de cuentas nosotros necesitamos saber cuáles son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son aquellas características que nos permiten nosotros identificar y poder diferenciar sustancias. Entonces nosotros necesitamos saber cómo podemos diferenciar una sustancia de otra, pero esto tiene que ver con algunos casos. Por ejemplo, las propiedades de la materia se clasifican en dos grupos grandes. Uno que son las propiedades generales o extensivas y otra que son las propiedades específicas o intensivas. En el caso de las propiedades generales o extensivas, son aquellas que posee toda la materia independientemente de su tipo y no nos permiten hacer una clasificación muy específica que nos permita a nosotros diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, tenemos nosotros la masa, el volumen, el peso y la porosidad. Toda la materia está formada por masa, toda la materia tiene volumen, toda la materia tiene un peso y toda la materia tiene porosidad. Pero para nosotros no es tan sencillo que nosotros podamos diferenciar una de otra. Por ejemplo, la porosidad, el ejemplo que tenemos acá, es el espacio que existe entre las partículas de la materia. Toda la materia va a tener espacio. De hecho, entre los mismos átomos hay espacio. El átomo está formado por más espacio que en realidad ser una sustancia, un material compacto, digamos. Entonces, todos van a tener masa, peso, volumen, porosidad. Absolutamente todas las sustancias van a tener estas clasificaciones. Y no por tener peso, es por ejemplo, si vas a la tienda y compras azúcar y compras sal y de ambas compras 1 kilo, pues vas a decir, ok, por tener 1 kilo no estoy hablando de sal o estoy hablando de azúcar. No me ayuda para nada. Entonces, en ese caso, tendríamos que entrar a otras propiedades, que son las propiedades específicas o también llamadas propiedades intensivas, y en algunos casos también les llaman particulares a este tipo eh, de clasificación. En este caso, son aquellas que varían de una sustancia a otra, no todas tienen la misma, y nos ayudan a poder identificarlas. En este caso, las propiedades específicas las clasificamos en dos tipos, que son las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas nos van a ayudar a nosotros a poder diferenciar de qué sustancia se trata sin que exista una variación en la composición de la misma. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la ductilidad o es la capacidad que tienen los objetos para formar alambre. Si tú tienes oro y haces un arete de oro, por el simple hecho de que a lo mejor en la naturaleza, porque tampoco lo vas a encontrar el oro en la naturaleza de forma pura, sino formando alguna otra sustancia, no por eso deja de ser oro, sigue siendo oro, o la maleabilidad, que es la capacidad de formar laminitas, tener láminas de oro, láminas de plata, sea un anillo, sea un arete, sea una pulsera, de estos materiales va a seguir siendo la misma. La densidad, por ejemplo, de los objetos no varía. Y este es el tema que a nosotros nos compete en este momento, que es la densidad. Tú puedes tener 1 litro de agua, un vaso, 1 litro de agua, y va a tener una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero si tienes una cubeta de 20 litros de agua, esa va a ser la misma densidad que vas a tener, ya sea en 1 litro o en 20 litros, la densidad es la misma. De 1 gramo sobre centímetro cúbico va a ser la densidad que tiene el agua. Si tuvieras alguna otra sustancia como gasolina, alcohol etílico, vas a tener una densidad diferente. Por eso las propiedades físicas sí nos ayudan a diferenciar una sustancia de otra. No todas las sustancias tienen la misma densidad. Por ejemplo, podemos tener 1 litro de agua y podemos tener 1 litro de alcohol y ellos van a tener masas diferentes. Entonces, sí, las propiedades físicas nos ayudan a diferenciar. Otra de las propiedades que tenemos son las propiedades químicas, que implican el cambio en la composición de la sustancia durante una reacción química. Por ejemplo, tenemos la combustibilidad, que es la capacidad de arder en presencia de oxígeno y fuego. No todos los materiales arden en presencia de oxígeno y fuego. Em, la reactividad química, que es la capacidad que tiene una sustancia para reaccionar con otra, modificando su estructura interna. Por ejemplo, si tienes un pedazo de papel que va a tener una masa, puede tener un peso, tiene porosidad. am, Cuando nosotros lo quemamos, entonces ese papel deja de ser la celulosa, que es la materia principal de la que está hecha el papel,
que usamos, por ejemplo, en la escuela, y se quema, se produce dióxido de carbono y oxígeno, y agua, perdón, dióxido de carbono y agua. En este caso, lo que nosotros vamos a obtener en esta reacción de combustión es precisamente ese cambio. Y por último, la capacidad que tienen algunas sustancias que es de oxidación o reducción. Son propiedades relacionadas con la transferencia de electrones. Por ejemplo, si hacemos reaccionar el hierro con el oxígeno, se forma óxido de hierro. En este caso, el hierro estaría cediendo electrones al oxígeno y el oxígeno los estaría aceptando. En este caso, se forman nuevas sustancias que tienen que ver precisamente con lo que es una propiedad química, como decíamos, el cambio de la composición de una sustancia cuando reacciona con otra. Entonces, ya no son lo mismo, tienen algunas variaciones. Entonces, esta sería la introducción que nosotros vamos a tener precisamente al tema de la densidad y para eso vamos a utilizar nosotros una una página que tiene una aplicación que nos ayuda a hacer una práctica más o menos como la haríamos nosotros en el laboratorio. Entonces, nuestra página es esa que está ahorita en la pantalla. Voy a borrar lo que está en el pizarrón, no lo vamos a necesitar. Y vamos a entrar al tema de la densidad utilizando esta, esta aplicación que nosotros tenemos aquí. La fórmula que nosotros vamos a utilizar para la densidad es la siguiente. La densidad va a ser igual a la relación que existe entre la masa de un objeto y el volumen que éste ocupa. Esa es la densidad. La fórmula que nosotros vamos a utilizar va a ser, esta letra es una letra griega que se llama ρ, que va a ser igual a la masa sobre el volumen. Las unidades que va a tener la densidad pueden ser las siguientes. Para la masa la podemos tener en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Por lo regular viene así, o también la podemos tener en gramos sobre mililitro. Pero también hay algunas otras como son kilogramo sobre metro cúbico. Por lo regular nosotros en el laboratorio y en los cálculos en la escuela utilizamos gramos sobre centímetro cúbico y este va a ser la forma de determinar la densidad. Cuando nosotros queremos determinar la masa, vamos a utilizar un instrumento que se llama balanza. La balanza nos va a medir la masa que tiene ese objeto. Por lo regular nos las va a dar en gramos. Y el volumen lo vamos a determinar. Hay dos formas. Una, si el objeto es regular, por ejemplo, un cubo, tenemos una fórmula química que nos dice que el volumen es igual a lado por lado por lado o bien lado al cubo. Y de esta manera yo puedo determinar el volumen de un cubo. Si nosotros tenemos una pieza rectangular, un prisma rectangular, también podemos determinar el volumen, que sería el largo por el ancho por la altura. En este caso también podemos decir que si nosotros podemos calcular el área, podemos decir que el volumen es igual a área de la base por la altura. Y podemos determinar los volúmenes de este tipo de cuerpos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un cuerpo irregular? ¿A qué nos referimos a irregular? Cuando sus lados no son iguales. Por ejemplo, este plumón no es igual, tiene diferentes formas. Podemos tener una piedra, tenemos una piedra en la cual sus lados son diferentes, no tiene una forma que nosotros la podamos determinar. Entonces usamos un método de determinación indirecto. En el ejemplo que nosotros vamos a ver, vamos a utilizar el siguiente. Vamos a tener una probeta graduada, como las que tenemos en el laboratorio, que son algo más o menos así. Dependiendo del volumen, vamos a suponer que tenemos una de 100 mililitros. Vamos a ir nosotros viendo el volumen de un objeto. Entonces, si nosotros tenemos un objeto irregular, por ejemplo, tenemos un objeto de esta manera, ¿cómo determinaríamos su volumen? Entonces, lo que hacemos es, para esto vamos a determinar el cambio de volumen que vamos a tener. Por lo regular se recomienda tener un volumen conocido, por ejemplo, 10 mililitros de agua. Tengo 10 mililitros de agua en la probeta. Este va a ser lo que voy a llamar volumen inicial. Entonces, este volumen inicial, lo voy a utilizar en mi fórmula. Luego, lo que hacemos es con cuidado, en el ejemplo vamos a ver que lo amarran con un hilito, lo introducen dentro de la probeta y nos vamos a dar cuenta de que el volumen de agua va a subir. Vamos a suponer que llegó a 15 mililitros.
Eso que tenemos ahí ahora va a ser nuestro volumen final. Volumen final. Para que nosotros podamos determinar el volumen total de este cuerpo, tendríamos que utilizar una fórmula que nos dice el cambio de volumen es igual al volumen final menos el volumen inicial. El volumen final es el que nos va a dar el objeto una vez que lo sumergimos, que sería 15 mililitros menos el volumen inicial, que es de 10 mililitros. Por lo tanto, el volumen de este objeto será de 15 menos 10, 5 mililitros. Este es el volumen de este objeto. Cabe recalcar que cuando nosotros hacemos esta actividad experimental en el laboratorio, los objetos tienen que ser no porosos. Una de las propiedades que teníamos aquí, mencionadas anteriormente, era la porosidad, que es el espacio que existe entre los cuerpos. En el caso de una piedra, nosotros vamos caminando y podemos encontrar una piedra. Una piedra como esta, es una piedra muy redondita, si se alcanza a ver, tiene muchos poritos. En este caso, esos poritos van a afectar en nuestro cálculo, en nuestra determinación del volumen, porque en esos poritos va a empezar a salirse el aire y a absorber el agua. Entonces, en lugar de que el volumen suba, puede que el volumen baje. Entonces, eso nos va a dar un error en el cálculo. Usaríamos objetos sólidos como canicas, este, cilindritos de metal, a lo mejor tenemos una herrería, cortamos un pedazo de metal, nos sobra, no es regular, podemos determinar su volumen. Eso sí nos funciona, no podemos utilizar materiales porosos, tela, por ejemplo, algodón, que quieras determinar el volumen de una torunda de alcohol, no va a funcionar porque va a absorber el agua. Entonces, ese es el principio que nosotros vamos a utilizar en esta práctica. Otra cosa que es importante que nosotros veamos es que cuando medimos el nivel del agua de una probeta, se nos va a formar un menisquito, más o menos una curvatura que forma todo el agua, que es otra propiedad que tiene el agua, que es adherirse a las paredes en las cuales el líquido está contenido. Entonces forma un menisco de esta parte. La parte que a nosotros nos importa es la que esté más cercana a una línea. Y nosotros vamos a colocar aquí nuestro ojito lo más recto que podamos hacia donde está ese menisco, donde va a estar esa lectura. No lo hacemos ni de arriba ni de abajo porque eso nos va a dar errores de paralaje. Nosotros no vamos a poder observar exactamente cuál es el volumen y eso puede afectar nuestro cálculo. Sí. Entonces se recomienda que no coloquemos la probeta y la estemos deteniendo así, estemos viendo dónde está el volumen, porque al hacer esto altera. Entonces se recomienda colocarlo sobre una superficie estable, por ejemplo, la mesa de laboratorio, el escritorio, la mesa de trabajo, sin que nadie le esté moviendo, ¿no? Los objetos igual no se dejarán caer dentro de la probeta para evitar salpicaduras y esas salpicaduras pierdan un poquito de volumen de agua y no podamos determinar el volumen de nuestro objeto. Entonces, ahora, con esto en mente y con esta pequeña introducción, vamos a revisar nuestra aplicación que nos propone en esta página. Ahora, si regresamos. Tenemos aquí la página, tenemos el inicio, dan algunas actividades en inglés que están más relacionadas con lo que vamos a obtener. Por ejemplo, aquí nos pide que obtengamos la masa de cada objeto antes de que podamos utilizar el cilindro graduado, en este caso la probeta. Hay que medir correctamente cada uno de ellos, pero vamos a observar algunas em, cositas que tiene esta situación. Esta es una balanza de tres brazos. Aquí dice que es una balanza de tres brazos cuya capacidad es de 610 gramos y la marca de la balanza es Ohaus. Los tres brazos son estos. Tenemos un brazo aquí que va de 10 en 10, del 0 hasta el 100. Luego tenemos un segundo brazo que va del 0 hasta el 500 y un tercer brazo que va del 0 hasta aproximadamente el 10 también. Esta balanza tiene una característica que se puede utilizar como si fuera una regla. Una regla está graduada en centímetros. Entonces nosotros tenemos los centímetros aquí en nuestra reglita, entonces va del 0, 1, 2, 3, 4, y esos centímetros están divididas en milímetros. Entonces, entre cada centímetro hay 10 milímetros y a la mitad de cada centímetro sería la mitad de centímetro. Por ejemplo, tenemos uno, luego tenemos una rayita en medio que es ligeramente más grande, que nos marca la mitad de ese centímetro, y divisiones. Entonces, cada una de ellas lo vamos a contar como 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 hasta llegar al 2. Luego se repite 2.1, 2.2, 2.3. En este caso, nosotros vamos a observar que la balanza nos va a abarcar intermedios. Esos intermedios sí afectan en el cálculo como vamos a hacer más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tenemos nuestra balancita. Tenemos nuestra balancita. Bueno, aquí ya lo tenemos. Vamos al inicio. Tenemos nuestra balancita. Vamos a ver la masa.
Entonces nos damos cuenta que esta primera está en el cero, esta segunda está en el cero y luego tenemos la de aquí. Pero como no se ve, le damos zoom y nos dice en dónde se encuentra. Entonces aquí está, entre el 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7. Esa es la masa de nuestro objeto. Aquí le vamos a poner que la masa es de 8.7, ¿qué? Gramos, porque esta es la que nos marca en gramos. Está entre 8.7, un poquitito antes del 8.7, como 8.6, 69, 8.68. No lo podemos nosotros determinar con precisión. Le vamos a dejar el 8.7. Vamos a ver el volumen de este objeto. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que en esta parte tenemos el volumen inicial. Esta marca nos dice que es el 1, este sería 1.5, luego seguiría 2, 2.5 y 3. Entonces, como está en el 2, empezamos a contar hacia arriba, digo, como si fuera la regla, sería 2, 2.1, 2.2, pero está ligeramente arribita del 2.2. ¿Qué tanto? Yo no lo sé. Entonces voy a marcar como volumen inicial 2.2 mililitros. No nos dice las unidades, suponemos que está en mililitros porque en esta parte de la probeta nos dice que está en mililitros. Entonces, lo que nosotros hacemos es introducir la piedrita, nada más le damos clic sobre la piedrita y nos va a dar un nuevo volumen, que va a ser el volumen final. Entonces, nos damos cuenta que está en el 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7. El menisco, que es esta curvatura que se forma, está entre el 3.6 y el 3.7. Como está más o menos a la mitad, podemos decir que el volumen final va a ser igual a 3. Tenemos 3.6, más o menos 3.65 sería el volumen, porque está entre el 3.6 y entre el 3.7. Entonces, esa sería. En el caso del nombre, nosotros le podemos poner el nombre que querramos. A lo mejor encontramos la muestra, aquí nos dice Luna porque lo he utilizado anteriormente. Nos pide el valor de la masa que para nosotros fue de 8.7, ahí anotamos 8.7, ya está en gramos. El volumen de la roca, ¿cuánto fue? Lo que tenemos que hacer es ocupar nuestra fórmula. Aquí ya anotamos los datos, que tenemos el volumen inicial y el volumen final. Nos están pidiendo calcular esto. ¿Cuál fue el cambio de volumen de agua cuando teníamos antes de introducir la roca y después de introducir la roca o la muestra? Entonces sería volumen final menos volumen inicial. El volumen final es de 3.65 mililitros menos el volumen inicial que es de 2.2 mililitros. Entonces hacemos nuestro cálculo que sería 3.65 menos 2.2. El volumen de la roca es de 1 punto, o de nuestra muestra, 45 mililitros. Ese es el volumen que nos está dando nosotros. Entonces regresamos a nuestra aplicación y vamos a introducir esa información. ¿Cuál es el volumen de la roca? 1.45 mililitros. Aquí lo anotamos. 1.45 mililitros. ¿Cuál es la densidad de la roca? Que es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, una vez más, venimos a nuestro pizarrón y ya que tenemos esta información, ahora sí calculamos la densidad de la roca. La fórmula de la densidad nos dice que es masa sobre volumen. El volumen de perdón, el valor de la masa es 8.7 gramos. Aquí no le anoté gramos, pero son gramos porque la balanza nos los marca en gramos. Y el volumen es 1.45 mililitros o centímetros cúbicos. Entonces, en este caso, solamente hay que hacer la división, que es el 8.7 entre 1.45 y el resultado es de 6. Hago la división, recuerden, primero divido los numeritos y luego las unidades. 8.7 entre 1.45 me da 6. Luego, gramos sobre mililitro, no lo puedo dividir, solamente lo dejo representado. Me queda gramos sobre mililitro. Entonces la densidad son 6 gramos sobre mililitro o bien 6 gramos sobre centímetro cúbico, porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Es otra equivalencia que también nos va a servir muchísimo en algunos cálculos posteriores. Entonces, con este resultado lo anotamos en nuestra actividad y vemos lo que sucede. Entonces, aquí la densidad que nosotros calculamos es de 6. Vean que aquí las unidades nos dice gramos sobre mililitro, le damos enviar y nos dice correcto. Aquí vamos a observar algo que yo les comentaba hace un momento. La masa de la roca, nosotros dijimos que es 8.7, el peso que nosotros hacemos de acuerdo a la balanza, como nosotros lo interpretamos, pero aquí nos dice que también es de 8.7. Sin embargo, hay un margencito de error de 0.2%, lo que yo les decía, o sea,
La balanza no estaba exactamente en el punto 7, estaba ligeramente movidito. Yo no sé cuánto. Puede ser 8.71, 8.72. Entonces, para estarle variando, lo que yo veo es que es 8.7. El volumen del agua, nosotros decimos que es de la piedra, es de 1.45 mililitros, que es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, aquí nos dice que es de 1.44. Puede ser que el volumen, en lugar de ser 3.65, porque recuerden que estaba entre el 3.6 y el 3.7, puede ser que esté un poquito más abajo y a lo mejor era 3.64, 3.648. O sea, es muy difícil de ver a simple vista. Recuerden que estamos trabajando con aparatos de laboratorio, con situaciones experimentales muy básicas y no podemos tener esa precisión que nos daría a lo mejor si lo hacemos con un aparato. Luego calculamos la densidad. Nos dice que para nosotros fue de 6.0 o 6 gramos sobre mililitro o bien 6 gramos sobre centímetro cúbico con la información que nosotros pudimos ver. Y aquí nos dice que el valor, de acuerdo con la aplicación, es de 6.03 gramos sobre mililitro. Tenemos un error del 0.5%. Es un error muy, muy pequeño, porque estamos de acuerdo que somos humanos. Alguien puede ver que en el menisco, en el laboratorio, porque aquí es muy padre, nos los dan en la aplicación, yo puedo ver, no hay movimiento de nada, no pasó alguien y le movió a la mesa, está soplando un poquito de aire, no sé lo que sea, y movió. Salpicó la muestra, se perdió un poco de agua, no sé, la manipulación experimental también es muy importante. Entonces vemos este error muy pequeño. Se considera aceptable un 6.00 contra un 6.03. El error es bastante pequeño, nosotros lo podemos considerar aceptable. Vamos a hacer una segunda y nos dice lo mismo. Inicia midiendo el volumen, la masa de la roca. Vamos a hacer lo mismo. Borramos toda la información del problema anterior y vamos a ver la nueva masa de la roca. Revisamos los brazos porque eso es muy importante. El primer brazo está en cero, el segundo brazo está en cero. Puedes preguntar, ¿cómo sé que está en cero? Cada una de las muesquitas de aquí arriba, esta sería 10, esta segunda muesquita sería 20, esta es 30. Entonces, por deducción, tendría que estar en cero. Esta también está en cero, pero esta ya no. Le damos zoom y nos damos cuenta de algo. Aquí viene, va en 5, serían 5 gramos. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. Pero de nuevo nos damos cuenta de que no está exactamente en el 5.9. Pero para nosotros lo vamos a dejar en que la masa de la roca es de 5.9 gramos. De acuerdo a lo que estamos viendo ahí. Dependiendo igual, aquí nos tenemos que ubicar exactamente enfrente de esta balanza, si tenemos una de tres brazos. Si en el laboratorio tenemos una balanza digital, nos va a dar una aproximación más cercana. Y si nuestra balanza fuera más profesional, entonces nos va haciendo cada vez más preciso, más preciso. Aquí es dependiendo del equipo que tengamos. Pero si tenemos una balanza como estas, pues hay que tener mucho cuidado porque tiene que estar calibrada y demás cositas. Entonces ahora sí vamos a ver el volumen de la roca, damos clic sobre la roquita y de nuevo nos aparece el volumen inicial. El volumen inicial está en mililitros y nos damos cuenta que está entre el 3 y el 3.1. Y aquí viene el problema. Entonces, volumen inicial sería 3. ¿Qué? 3.5, 3.6, dependiendo de quién lo vea, va a decir, para mí está más cercano al 3.5, 0.1, porque está antes del 1, vean, tenemos el 3, tenemos el 1, está entre el 3.0 y 3.1, está entre esos dos valores, entre 3.0 y 3.1. ¿Cuál de ellos sería? Alguien dice, no, a mí me parece que está en el 3.05. Alguien dice, no es 5, porque si fuera 3.5 estamos aquí. Ese sí es 3.5. Pero aquí es 3.05, o sea, está antes del 3.1. Lo vamos a dejar así como 3.05. A lo mejor alguien lo ve así. Vamos a ver qué sucede al final. Le vamos a dar aquí, introducimos nuestra piedrita, nuestra muestra. Tenemos un volumen final que está de nuevo 4, 4.1 y 4.2. Ahora está entre el punto 1 y el punto 2. Entonces sería 4.1. ¿Y cuál es el pedacito, la fracción siguiente? A lo mejor dice, está un poquito abajo del punto 5. Alguien dice, entonces es a lo mejor 4.13 mililitros. ¿Ok? Está, porque ni siquiera está llegando al 2. Recuerden que este es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces está entre el 4.1 y el 4.2.
No sé exactamente en qué punto se encuentra. Por aproximación, alguien dice, profesor, yo lo veo como en el 4.13, pero alguien va a decir, profesor, yo lo veo en el 4.15. Ambos datos serían válidos, porque igual va a depender, a lo mejor alguien no ve bien y lo va a ver medio borroso, alguien ve bien o lo que sea. Vamos a tener muchos problemas. Le vamos a cambiar el nombre ahora que se llame Tierra. La masa de la piedra, que es la que obtuvimos hace un momento, que fue de 5.9 gramos según nuestra aproximación. El volumen, ok, vamos a calcular el volumen. De nuevo, regresamos a esta situación. Recuerden que tuvimos el problema de ver. Entonces, el cambio del volumen o el volumen de la piedra, el volumen final, menos volumen inicial. Dijimos que el volumen final era de 4.13, somos bien precisos, 4.13 mililitros, menos 3.05 porque estaba entre el 1, entre el 3.0 y 3.1. Hacemos nuestra respectiva resta, que sería 4.13, permítanme, 4.13 menos 3.05. Y el resultado nos dice que el volumen es de 1.08, ¿qué? Mililitros. Ese es el volumen que tiene nuestra piedrita. Entonces, regresamos a nuestra aplicación, introducimos este nuevo dato y decimos que el volumen de la roca o de la muestra es de 1.08 gramos. Perdón. Ahora sí vamos a calcular la densidad. De nuevo, decimos que la densidad es igual a masa sobre volumen. La masa en este caso de nuestra piedra fue de 5.9 gramos, esa no cambia, pero el volumen tenemos tres, ¿cuál sería? Tenemos volumen uno, volumen 2, volumen 3. Pues obviamente el volumen que tiene la piedra, que fue restar el volumen que tenía antes de introducir la piedra, el volumen de agua que había antes de introducir la piedra y el volumen que hay después. Algo que sí les recomiendo es que si le podemos poner un poquito de colorante al agua, lo hagamos porque eso nos ayuda un poquito más a ver dónde está exactamente ese famoso menisco. Entonces tenemos el menisco, vamos a tener un punto y el agua de color nos va a ayudar un poquito más a que nosotros veamos exactamente dónde está ese menisco y nos ayuda un poquito más. Entonces el volumen va a ser de 1.08 mililitros. Hacemos nuestra división, que es 5.9 entre 1.08 y el resultado es de 5.46 gramos sobre mililitro o 5.46 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces vamos a ver lo que sucede cuando nosotros introducimos esa información en nuestra aplicación. Entonces la densidad ahora para nosotros va a ser de 5.46 gramos sobre mililitro. Le damos a enviar y veamos qué nos da. Nos dice que es correcto. Ah, vean aquí. Aquí hay algo muy padre. La masa que nosotros decimos es de 5.9 y ahí nos dice que es de 5.9. ¿Y se acuerdan que les decía? Es que la parte de la agujita no está exactamente en el 9, está un poquito movida. Puede ser movida hacia adelante o puede ser movida hacia atrás. Eso de verdad afecta muchísimo el cálculo. Entonces, esos errores que nosotros tenemos al interpretar un dato, se pueden eliminar teniendo aparatos cada vez más precisos. Entonces, el error es de 0.1%, muy aceptable. El volumen de la roca, vean lo que sucedía. Tuvimos el problema también, unos dijimos que estaba entre el 3.0 y el 3.1. Dijimos, bueno, está más o menos a la mitad, entonces le ponemos 3.05, no 3.5, 3.05 mililitros. Vean, aquí bueno, avanzamos. Hacemos el cálculo, el volumen final después de introducir la roquita es de 4.13. Hacemos nuestra resta y nos da de 1.08. Aquí nos dice que el error es del cero, o sea que sí le atinamos a lo que estábamos diciendo. O sea, 4.13, imagínate qué precisión, ¿no? Aquí está muy sujeto a la interpretación que yo les decía. Si no ves bien, si a lo mejor te agachaste un poquito, te levantaste un poquito, entonces este error al observar el menisco sí influye. Calculamos la densidad, para nosotros fue de 5.46, en la página nos dice que es 5.47. Hay un error de 0.2, también es muy aceptable. Recuerden lo que les decía, estamos trabajando nosotros con equipo de laboratorio de secundaria, entonces pues sí, obviamente
afecta, influye mucho en los resultados. Entonces, observen, este fue nuestro tema de densidad de las sustancias. Ahora, tú puedes decir, ok, profesor, me encontré una muestra ahí mientras andaba caminando, me encontré una pieza, la levanté, no sé de qué es. Por determinar la densidad lo puedo saber. ¿Te puede ayudar? Sí, pero no te da una certeza de lo que sea. Tú encuentras una densidad de 5,46 y vas al Google y le pones, Google, por favor, dime, encontré una muestra que tiene una densidad de 5,46. ¿Qué material puede ser? Y te va a dar una lista de materiales. Tres, cuatro, cinco, seis, no sé cuántos te puede dar que tienen esta densidad, pero ya no son todos los que hay en el universo, perdón, en el universo o en el mundo. Ya es una lista más pequeña, entonces hay que hacer otro tipo de análisis, a lo mejor reactividad, cómo reacciona con oxígeno, se quema, no se quema, y con toda esa información tú ya vas cada vez cerrando más la brecha y puedes identificar el tipo de material que se trata. Por eso decimos que la densidad es una propiedad intensiva de la materia eh, que nos ayuda a nosotros a poder de identificar de una manera un poco más precisa de qué material estamos hablando. Si yo te digo, tengo un material de un volumen de 3,05 que es una propiedad general de la materia, no me dice nada. O sea, 3,05 mililitros puede ser cualquier cosa. Entonces no nos ayuda. Necesitamos una propiedad un poquito más cerrada, como en este caso la densidad, para que nosotros podamos decir de qué material se trata. Puedes seguir trabajando con esta página, haciendo más actividades. Si tienes la posibilidad de hacerlo en el laboratorio, hazlo. De mi parte es todo. Espero que haya quedado más claro. Gracias, hasta luego.